Justicia, misericordia y gracia. ¿Cómo ven, hermanos? Hoy vamos a ver los tres conceptos. Estamos en el tema de la gracia de Dios. Y buscaba un pasaje donde se mencionaran los tres conceptos juntos. Y me encontré Romanos 3, 24 y 25, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo acabamos de recordar en la Cena del Señor. Para manifestar su justicia. Aquí está la justicia de Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia, aquí está la misericordia, los pecados pasados. ¿Sí? Entonces, ahí está, mis hermanos. Los tres conceptos que prácticamente describen nuestra salvación, nuestra redención. Justicia, misericordia y gracia. Bueno, podemos ponerlos en esta forma, ¿sí? Justicia, misericordia y gracia. La justicia es un concepto que nosotros pues podemos comprender muy fácilmente, ¿verdad? Es lo primero que reclamamos cuando hay una transgresión, cuando hay una injusticia, cuando nos hacen algo, pedimos justicia. ¿Ya? Está pues más cerca de lo que es el hombre, la justicia. La misericordia, pues aquí ya tenemos que tener un poco más de esfuerzo para comprenderla, ¿sí? Puede verse como una justicia atenuada, es decir, no una justicia tan drástica, ¿verdad? Tan fuerte, sino pues así como más suave, como puede verse también como compasión, lástima y paciencia, que leíamos el pasaje. Ahí podemos ver que eso es misericordia. Y gracia, mis hermanos, pues va más allá de lo que podamos entender, más allá de nuestro entendimiento humano. Es un concepto que describe a Dios y se genera en el corazón de Dios. Como podemos ver, la justicia está más cerca del hombre, la gracia está más cerca de Dios. Estos son los tres conceptos. ¿Cómo aplica esto a mi propia vida, mis hermanos? Pues miren, la justicia, ¿qué es? Recibir lo que mereces. Eso es. La misericordia, no recibir lo que mereces. ¿Sí? Aquí prácticamente la justicia se nos está como, pues es una justicia más limitada, ¿verdad? Y la gracia es recibir lo que no mereces. Estamos recibiendo lo que no merecemos. Entonces, ¿se fijan? Todo es recibir lo que mereces, pero todo está en el no. Entonces, esas son las tres cosas para entenderlas más fácilmente. Ahora, cuando nosotros recibimos el perdón en lugar de castigo, es nada más cuestión de que recuerdes algún error en tu vida donde merecías un castigo. Pero por gracia recibiste perdón. ¿Sí? Por el error cometido era el castigo, pero nada, hubo perdón en lugar de eso. La justicia, mis hermanos, pues siempre se ha descrito o ilustrado como una mujer que tiene una balanza, o sea, para medir las dos cosas, una espada para dar el castigo, pero a la vez está vendada, o sea, está ciega. No ciega, sino vendada, precisamente porque no va a hacer distinción. Bueno, eso es en teoría, ¿verdad? No va a hacer distinción entre la gente. O sea, a quién va a hacer la justicia, la ley se va a aplicar sin hacer excepción de personas. Una ley contiene reglamentos, pero también sanciones por transgredir esos reglamentos. Alguien no cumple un reglamento, daña a otra persona o a sus bienes, y pues la pena es que tiene que pagar ya sea con cárcel, es decir, consecuencias personales, tiene que pagar una multa o una indemnización o pagar el daño, ya es con aquí cuestiones económicas, y la sanción siempre va acorde a la transgresión. De acuerdo a lo que cometió, es lo que tiene que pagar. Bueno, la justicia, hermanos, la de Dios, es un atributo esencial de Dios, hermanos. Aquí vemos la personificación perfecta de la rectitud.
Es el modelo de justicia en todo el universo, hermanos. Dios es el único modelo de justicia. Salmo 84, 89, 14, ¿qué dice? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Fíjense, justicia y juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí vemos, hermanos, que tanto las dos cosas, el juicio, la justicia y la misericordia, son dos cosas de Dios. Nunca ha habido un momento, hermanos, en que Dios haya sido injusto. Nunca. Va en contra de su naturaleza. Si Dios hubiera sido injusto en alguna ocasión, pues luego el primero en atacarlo sería el diablo, ¿verdad? Por la injusticia cometida. No, pero a mí me parece que Dios fue injusto conmigo en alguna ocasión X, lo que te haya sucedido. Y pensaste que Dios fue injusto. ¿En realidad crees que Dios fue injusto contigo? Viendo la situación realmente. Ahora, la Biblia dice que Dios no es injusto, hermanos. Es el trono de su gloria. La justicia de Dios. Esa justicia de Dios se demostró en la cruz. Al ser crucificado Jesús, los pecados del mundo recayeron sobre él. Ahí está, hermano. Qué mejor ejemplo el de Cristo. Ahí sí fue Dios injusto. ¿Qué culpa tenía el Señor Jesús de pagar, de morir por todos nuestros pecados si Él no hizo ninguno? Ahí está la injusticia de Dios. Pues no. No. Dice Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿dónde está pues que Dios no haya sido injusto? Ya sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero pues eso no era justo. Ante nosotros no. Miren, su muerte, hermanos, se convirtió en la propiciación. Propiciación quiere decir como el que está en medio. Es la mediación, ¿sí? Es la satisfacción de la justicia de Dios. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos, aquí? Al momento de descargar toda su ira sobre su Hijo en la cruz. Pues aparte que nos está protegiendo a nosotros, Él está cumpliendo su justicia. Miren, Dios no podía simplemente ignorar el pecado. La justicia exige un castigo, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos que hace la justicia? Trae la espada para castigar. Hay una injusticia, o hay un pecado, o hay una transgresión de la ley, se tiene que pagar. ¿Quiénes teníamos que pagar? Por los pecadores. Entonces, ¿qué hace Dios para no cargar sobre nosotros todo el juicio, la ira? Él mismo, o sea, Cristo, dice, yo pago. Yo pago por ellos. Yo llevo la ira. Yo llevo todos sus pecados, toda esa ira cae sobre Él. Es para nuestro beneficio. Y todo eso cayó en Jesucristo, dice Romanos 3:26, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. Él no podía decir, bueno, pues pecaron, bueno, ahí muere ya, humanos, ya les voy a perdonar los pecados así nomás porque sí. Y ya, dedos al lado, vamos ya, a lo que sigue. No. Se cometió una transgresión, alguien tiene que pagar. Esta es justicia, hermanos. Imagínense que el juez terrenal diga al delincuente, bueno, pues todos cometemos pecados, ¿verdad? Andabas borracho y mataste a una persona ahí en tu automóvil por andar manejando borracho. No, pues a la otra ten más cuidado, ¿eh? ¿Qué justicia es ese? ¿Qué juez es ese? Pues no habría justicia. Y estamos hablando humanamente. Ahora imagínense con los pecados de toda la humanidad.
Desde Adán y Eva, bueno, pues solamente una sangre inocente podía pagar eso. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Quiénes tenemos el beneficio, hermanos, de no recibir el castigo por nuestros pecados? Los que creemos en Cristo, los que hemos entregado nuestra vida a Él. Nos estamos librando de lo que usted no se imagina, hermano. El castigo de la ira por el pecado. Bueno, la tierra está llena de violencia, decíamos, ¿verdad? Debido a la caída de la humanidad desde Adán, pues heredamos esa naturaleza pecaminosa. Todos tendemos a lo incorrecto, ¿sí? El corazón del hombre es malo, dice la Biblia, desde su juventud. Los niños no tienen pecado. Por eso que ellos no tienen que ser bautizados ni nada, ellos no tienen pecado. El problema es desde la juventud, cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, exactamente. Isaías 59, 9, 11, 14 y el 15, escogí unas frases. La justicia está lejos de nosotros. Buscamos justicia, pero no la encontramos. La justicia es rechazada y la rectitud se mantiene a distancia. El Señor miró y le disgustó que no hubiera justicia. Ahí vemos la condición pecaminosa. A medida que el mundo se aleja de Dios, hermanos, pues la justicia como que es escasa, como que no se ve. Cuando el pecado y la corrupción se defienden como una virtud, ¿quién no ha oído el dicho ese de si no tranza no avanza? El que no tranza no avanza, fíjense, hasta como principio ya lo definimos así, como que tiene que transar para avanzar. Cuando la injusticia, hermanos, la corrupción se defiende como una virtud, pues la rectitud se vuelve ofensiva. Como cuando alguien quiere no acepta el soborno, quiere hacer las cosas bien. ¡Uy, qué bárbaro! El rechazo. La justicia se corrompe, hermanos. Los malvados se quedan impunes. No los castigan. Y los inocentes, pues quedan como víctimas. Es lo que pasa. Mire, Deuteronomio 32 del 4, ahora le vamos a agregar el versículo 5, ¿verdad? Alejandra me comentó de este texto que ya hemos leído el domingo pasado, pero dice, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Y lo dice el 5, la corrupción no es suya, sino de sus hijos, que son gente torcida y perversa. El problema no es de Dios, hermanos. No es que Dios sea injusto. Los injustos y los perversos somos nosotros. La generación torcida que no reconoce a Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 7:29? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahí está. La explicación más exacta, hermano. Dios hizo al hombre perfecto. Adán era perfecto. En él no había ni siquiera nada de engaño, ni injusticia, ni nada. Pero buscaron muchas perversiones. Ahora, hay que esperar por la justicia de Dios, hermanos. No, pues hay que aplicar la justicia como da lugar. Sea cual sea la injusticia en este mundo, hermanos, así como está, Dios ha prometido pagar a cada uno. La justicia es de Dios, hermanos. Miren, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Miren, hermanos, nosotros no podemos andar en manifestaciones pidiendo justicia. Pero hermanos, eso es algo que tenemos que hacer porque hay que defender la justicia. Por favor. Nosotros, no es nuestra lucha esa. No podemos andar pidiendo justicia en la humanidad. Sabemos que la injusticia existe. Ya es algo que está arraigado. No lo vamos a cambiar. Pero usted no sabe si alguien me hace un daño, ¿qué voy a hacer yo, hermanos? ¿A poco no lo voy a demandar? ¿Y a poco no voy a hacer esto y lo otro? No. ¿Cómo que no, hermano? Si la ley me apoya para hacerlo. Sí, la ley lo apoya y todo. Y si quiere, lo puede hacer.
pero no es lo que Dios quiere. No os venguéis vosotros mismos. No tome la justicia en su propia mano, aunque lo quiera hacer con la justicia legal. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Isaías 30:18, el Señor es Dios de justicia. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Buscar la justicia de Dios, esperar por esa justicia. La misericordia, hermanos. ¿Qué es la misericordia? Ya vimos la justicia, ok. Ahora la misericordia. El don de la bondad y compasión inmerecidas de Dios. Aquí es como que Dios nos tiene compasión, ¿verdad? Es no darle a alguien lo que merece. Es que la justicia dice que tiene que... Bueno, la misericordia dice, no. Tener misericordia. Se revela en las acciones que Dios realizó para aliviar el sufrimiento, hermanos, y demostrar su fidelidad y amor inquebrantables cuando Cristo murió en la cruz. Ahí se reveló su misericordia. Lamentaciones 3:22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Fíjense, la misericordia. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo habíamos leído el domingo pasado. Lo quiero citar nuevamente porque habla de la misericordia de Dios tan grande. Jesucristo, hermanos, es la expresión más plena de la misericordia de Dios. Si alguien que queremos entender la misericordia de Dios es ver la vida de Cristo. No solo nos perdona y nos salva, sino que también retiene el castigo que merecemos. No nos da el castigo que merecemos. Fíjense, hablando de 10 leprosos que vinieron a pedirle a Dios que los sanara. Y les dijo, sí, claro que sí, vayan con los sacerdotes, muéstrense con ellos y ya, porque tenían que declarar que ellos estaban sanos. Pero si estamos leprosos, ustedes vayan. Bueno, pues tú lo dices, vamos. Y mientras iban, fueron sanados. O sea, cuando realmente tomaron ellos acción de su fe, fueron sanados. No, hombre, qué bárbaro, se maravilla. Y todo el mundo se fue a vivir su vida y a ver a sus familiares. ¿Quién regresó a darle gracias? Uno. Y ese era samaritano. O sea, ni judío era. Bueno, era judío, pero de los revueltos con otras naciones. Fíjense. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Dijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense. Los demás sí los sanó, pero a él los salvó. Entonces, qué tremendo, hermano. Cuando muchas veces vemos que la misericordia de Dios, pues no se merecían aquellos con el corazón que tenían, que no se volvieron a acordar de Dios para nada. Bueno, pues mucha gente anda igual. Hasta hermanos, ni se acuerdan de Dios. En el día que tenemos que venir a recordar la muerte de Cristo, no tenemos que, hasta eso corrijo. El día que queremos nosotros, que debemos nosotros venir a recordar el sacrificio de Cristo, mejor hacemos otras cosas. No nos importa nada. Así como los leprosos. Se fueron con sus familiares, no les importó que los haya sanado. Pues qué tremendo. Así es que, ahí está, sigue siendo la misma. En su misericordia, Dios muestra indulgencia, hermanos. No castiga al pecador, aunque lo merezca. Esa es misericordia. Miren, Nehemías 9:31. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios misericordioso y compasivo. ¡Qué tremendo, hermano! Esa es la naturaleza de nuestro Dios, hablando de la misericordia. Ahora, ¿y de la gracia? ¿Qué me dicen? No, pues peor tantito, o sea, no, mejor tantito, o mejor mucho. El favor de Dios, hermanos, hacia los injustos. La benevolencia de Dios hacia los que no lo merecen. Está como una misericordia, pero exaltada, hermanos. O sea, la misericordia no te da el castigo que mereces, pero la gracia te va a dar lo que no mereces. O sea, ahí vas a recibir algo que no mereces. No solamente no te va a evitar el castigo, no, sino que te va a premiar. ¿Cómo? Es parte esencial del carácter de Dios, hermanos. Es recibir lo que no merecemos. Entonces, Dios nos extendió su gracia, amor y misericordia.
Miren, hermanos, en su gracia, Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? Y bendecirnos abundantemente. No solamente perdonarnos, sino bendecirnos. A pesar de que no merecemos ser tratados con tanta generosidad. Claro que no. Pues todavía estamos ahí con el mazo y los clavos en la mano con el que crucificamos a Jesús, porque fueron nuestros pecados lo que lo hicieron crucificar. Y ahí está el Señor sosteniéndonos. Así de esas, hermano. Así es la gracia de Dios, dispuestos a ayudarnos aún cuando nosotros y nuestros hechos hicieron que Él muriera en la cruz. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, por medio de creer. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es algo, hermanos, que solamente Dios puede dar por su gracia. Ahora, miren, para comprender mejor la gracia, vamos a considerar quiénes éramos antes, ¿sí? Antes de venir a Cristo. ¿Quiénes éramos? Pues nacimos con una naturaleza pecaminosa. Lo dijo David. En Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No que los niños nacen con pecado, no, pero nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y ya lo dijimos, el intento del corazón del hombre, fíjense, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, esa naturaleza es la que dice, en pecado me concibió mi madre. Así nacimos, con una naturaleza pecaminosa. Culpables de quebrantar las leyes de Dios. Romanos 3:11-23. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron unos inútiles, dice el apóstol. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, culpables de quebrantar las leyes de Dios. Éramos enemigos de Dios, Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos. Imagínense, enemigos de Dios. No, hermano, no, yo nunca fui enemigo de Dios. Pues usted cree usted, pero en realidad lo era. La Biblia dice que sí era. Era enemigo de Dios en su mente porque buscaba las cosas malas en lugar de las buenas. ¿Qué más éramos? Pues eran merecedores de la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte. Entonces, ¿qué merecíamos nosotros? Morir. Bueno, ¿y qué más? Carecíamos de medios para justificarnos nosotros mismos. No teníamos la manera de justificarnos. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Para los que todavía quieren justificarse con la ley de Moisés, que el diezmo, que el sábado, que todo aquello que había antes en la ley de Moisés, bueno, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ninguno. O sea, eso no nos justifica delante de él. Eso era una sombra de lo que ha de venir. Espiritualmente, éramos ciegos, desagradecidos, impuros, muertos, o sea, separados de Dios y destinados pues al castigo eterno. ¿Verdad? Eso era lo que éramos, hermanos. Eso y más, pero pues nada más para mencionar unas cosas. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mira, te va a alcanzar, tu pecado te alcanzará, tus rebeldías te condenarán. Dice, cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová. En realidad, hermanos, la vida de la gente que no está en Cristo es una vida triste. Algunos terminan hasta quitándose la vida, ¿verdad? Pero es una vida que no tiene sentido alguna. Es realidad triste. Como consecuencia del pecado, pues vienen tremendas penalidades, hermanos, ¿sí? Ya de anticipado, aparte del castigo eterno, ya anticipadamente vienen muchas penalidades. Tarde o temprano se cumple lo que dice aquí Jeremías.
Llega el momento, hermanos, en la vida de una persona en que deberá hacer un alto en su camino, ¿sí? Hacer como un alto para buscar a Dios en humillación y temor. Porque no podemos, hermanos, de seguir como hasta ahorita, hacer un alto. Recuperemos esa relación íntima con Dios, hermanos, esa relación con el Señor. Él desea que tengamos siempre una relación personal con Él. Bueno, la gracia, hermanos, es completamente inmerecida. O sea, no hay manera que digamos que sí merecemos eso. No, no, no. Según Timoteo 1:9 al 10 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. No merecemos la salvación de Dios. Romanos 5:8 al 10 dice, Dios demuestra su amor con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando aún éramos pecadores. ¿Cuándo tenemos que venir a Cristo, a creer en Él? Cuando aún somos pecadores. No, hermano, pues es que yo no me puedo bautizar porque yo primero voy a arreglar unas cosas de mi vida. ¿Cómo? O sea que no puede ir a ver al doctor si está enfermo hasta que se cure. Pues ¿cómo? Por eso vamos a verlo. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Es en Cristo, hermanos, donde tenemos el perdón, la limpieza de nuestra vida y perdón a nuestros pecados. Pero miren, vamos a ver un ejemplo así material de la vida diaria. Supongamos que un adolescente, un muchacho de esos que no hacen caso a sus padres, saca el carro del padre sin su permiso, se va a pasar con sus amigos. Es menor de edad, ¿sí? Y no tiene licencia para conducir. Un día, manejando hasta eso tomado, en estado de ebriedad, choca contra el portón ahí de nuestra casa y lo destruye. Queda bastante dañado el portón ahí. Va y se estampa, ¿verdad? Contra el portón. Pon un ejemplo así material. Imagínense que mata a una persona. O sea, lo que puede pasar, alguien así, ¿verdad? Irresponsable. Y no nomás, digamos, un muchacho menor de edad, cualquier persona que en el mundo, que en el pecador y sin Cristo, hace cosas terribles. Bueno, aquí está el ejemplo de un muchacho que se estampa ahí contra el portón de la casa. La justicia, ¿qué dice? ¿O qué hacemos nosotros? ¿Qué inmediatamente? ¿Qué pensamos? No, vamos a la casa del adolescente y le exigimos a sus padres que paguen el daño que provocó su hijo. Tiene que pagar. Si los padres no quieren pagar, pues ponemos una demanda ante el Ministerio Público. Presentamos los gastos de todo lo que se tiene que reparar el portón, y si no quiere pagar el joven, pues va a ir preso a la cárcel. Tiene que pagar con su persona, ¿verdad? Esto es justicia. Pagar por lo que se ha hecho. O sea, reparar los daños. Sí, hermano, eso es lo que se tiene que hacer para que aprenda. Está bien. Ya la ley lo apoya. Sí. ¿Usted quiere hacer eso? Adelante. Es que, hermano, solamente van a aprender así. Estos muchachos no saben. Sí, tiene razón. Eso es justicia. Pero ¿sabe qué es misericordia? En este caso. Mire, por ser vecinos, y además de que el padre acaba de perder el empleo, ¿verdad? Supongamos, decidimos no poner una denuncia. No lo vamos a denunciar por los daños que causó. Pero acordamos con los padres del muchacho que nosotros ponemos el material para la reparación del portón ahí, y que el adolescente y su padre pues pongan la mano de obra, ¿verdad? Esto es misericordia, hermano. O sea, menos justicia de la que corresponde. O sea, no vamos a aplicar la ley así tan fríamente, ¿verdad? Para decir, no, pues tiene que pagar y si no a la cárcel, sino que vamos a ponernos de acuerdo. No ponemos la demanda.
No le hablamos a la ley, hablamos con el muchacho, con los padres y decimos, pues miren, nosotros vamos ayudándonos, ¿no? Nosotros ponemos el material y ustedes pongan la mano de obra, o sea, algo compartido. Eso es misericordia, compasión, paciencia. Pero ¿qué creen, hermanos? Hay otra cosa, ¿verdad? Eso está bien, está mejor que la justicia. Pero ¿qué tal si usamos la gracia? ¿Qué sería la gracia? Pues es algo muy diferente, hermanos, de lo anterior. Hablamos con el docente, le decimos que no lo vamos a acusar ni con sus padres. ¿Sí? Lo invitamos a cenar con nosotros esta noche. Luego de la cena nos sentamos para platicar sobre lo que pasó. No te preocupes, mira, ni tus padres se van a dar cuenta. Le decimos que sabemos que no tiene con qué pagar, debido a que su padre pues perdió el empleo, ¿verdad? Que nosotros nos haremos cargo de todos los gastos por la reparación del portón. ¿Sí? Pero que con esa conducta, pues en lugar de ayudar a sus padres, los está perjudicando. Que no es la manera de ayudar a los padres. Nosotros vamos a pagar los daños. ¿Sí? Y no lo vamos a acusar ni siquiera con ellos. El joven, pues verdaderamente conmovido, promete que nunca más va a robar el carro a su papá, ¿sí? Y que no lo va a manejar más hasta que tenga su licencia de conducir. La gracia, hermanos, hace que un corazón así se doble. De la justicia, en la cárcel va a aprender más malas mañas que centro de rehabilitación social. ¿Cuál? Lo que hacen es hacerse expertos en la maldad. Salen de ahí con ganas de vengarse. Es peor. Con la misericordia, pues es bueno, ¿verdad? Pero todavía él tiene que hacer algo. Tiene que pagar y sus padres algo. Pero la gracia, hermanos, es decir, no te preocupes. Nosotros pagamos todos los gastos. No, hermano, pero ¿quién va a hacer eso? No, eso nomás en ese ejemplo. Pero yo no haría eso. No, que paguen. Cuando menos mita, pero tiene que pagar algo. La gracia, hermanos, es que él no paga nada. Es más, lo permeamos invitándolo a cenar con nosotros. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros, hermanos? Esto. Dijo Cristo, tú no tienes que pagar nada. Los pecados cometidos no tienes que pagar nada. Yo pago todo. Y te invito a cenar. Dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahí está. Él padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Se lo merecían? No. ¿No lo merecíamos? No. En la gracia, hermanos, el justo paga por el injusto. El inocente responde por el culpable. Y esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Él no cometió ningún pecado. Y fue el que respondió por nosotros. Sabiendo que no teníamos con qué pagar por nuestros pecados, Él se hizo cargo, o sea, en la cruz, del daño que hemos ocasionado. Y no solo eso, hermanos, sino que además nos ha invitado a cenar con Él. Si alguno, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es lo que hace Cristo, hermano. Ahora, Él lo hizo, bueno, pues Él lo hizo porque Él quiso hacerlo. Pero yo no tengo por qué hacerlo. Si Él es nuestro modelo, si es nuestro ejemplo a seguir, ¿nada más es una frase? ¿Nada más es un texto? No. Tenemos que también hacer lo mismo que Él hizo. Así es. Miren, nada más que aquí, hermanos, es donde se presenta lo que es la gracia irritante. Sí. La gracia es el alivio del perdido, del pecador, ¿verdad? Pero es el tormento del justiciero. De alguien que quiere justicia. Es el tormento. Eso no lo puede entender nadie, hermano. No. La gracia de Dios es ofensiva
para aquellos que van por el mundo a través de, ven el mundo a través de la lente del mérito, o sea, que te lo tienes que ganar. Porque la gracia perdona a los indignos, da la bienvenida a los rebeldes. Celebra, hermanos, la salvación, no el castigo. Es lo que hace la gracia. Y mucha gente no lo quiere. No quiere esto. Gracia no. Al menos quieren que con ellos sí se tenga gracia. Pero ellos dar gracia, jamás. Nunca. El problema, hermanos, que tenemos para comprender la gracia de Dios es que a nuestros ojos la gracia es injusta. Injusta para nosotros, ¿verdad? Pero es justa para Él. Así es la gracia de Dios, hermano. Y lo vemos con Cristo. Porque era injusto que Él muriera en la cruz. Pues sí, pero la gracia de Dios no es injusta, hermanos. Así es la gracia de Dios. Cristo puso una parábola, hermanos, para enseñarnos acerca de esta gracia. Ahora veamos un ejemplo, ahora sí, bíblico. El otro era un ejemplo inventado, ¿verdad? Pero ahora es un ejemplo de una parábola de Cristo. Dice en Mateo 21 que el rey de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. A las 6 de la mañana, al amanecer, cuando comenzaba el día, salió a buscar obreros, tenía una viña, o sea, donde se cultivan las uvas, allá en Parras, ¿verdad? Existe mucho eso, en Parras, Coahuila, nos visita nuestra hermana María. Y qué bueno que entendemos que trabajar en una viña, pues se requiere, pues siempre estar muy atentos, ¿verdad? A la cosecha. Dice, saliendo cerca de la hora tercia del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercia es como a las 9 de la mañana, la otra a las 6. Pero 3 horas después volvió a salir y vio que otros estaban desocupados y también los invitó a trabajar a la viña. Salió otra vez cerca de la hora sexta. La hora sexta, hermanos, son las 12 de mediodía. Y novena, la hora novena son a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Contrató a otros siervos que estaban ahí desocupados. Bueno, y saliendo cerca de la hora undécima, la hora 11, que estamos hablando a las 5 de la tarde, o sea, una hora para terminar el turno, ¿verdad? Porque se termina a las 6 de la puesta del sol. A las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, pues porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Una hora, nada más, trabajar. Pero vaya, van a recibir, ya no es el contrato, ¿verdad? Que se dieron, no, van a recibir algo, lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, empieza a pagarles, pero págale a los que llegaron a las 5 de la tarde primero, ¿eh? Si los primeros obreros hubieran sido pagados primero, o sea, los que llegaron a las 6 de la mañana, se habrían ido sin saber cuánto recibieron los últimos. Fue algo deliberado de parte del amo. Como otra de sus excentricidades, vamos a decirlo así, ¿verdad? Dice el amo, vamos a pagarle a los que llegaron al último, primero a ellos, para que los primeros vean los que le vamos a pagar. Bueno, al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, a los que llegaron a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Denario, hasta el nombre viene de la palabra de que es el pago diario, o sea, de lo que se pagaba al día. El jornal, pues, ¿sí? Y pues, ¿qué tanto recibieron, cosecharon la bolsa? Pues bien poquito. Estos, los del mediodía, pues quizás más, pero los de las 6 de la mañana, pues traían bastante carga, ¿verdad? De todo lo que habían trabajado todo el día. Entonces, les pagan primero a los que recolectaron un poquito, a las 5, y les pagan el jornal completo, el día completo. Bueno, no tenían ningún derecho legal.
Para su sorpresa, reciben el pago de un día completo de trabajo. Entonces, al venir los primeros, pensaron que habían de recibir más. Digo, no, si imagínate, si los que llegaron a las 5 les pagaron el día completo, pues imagínate nosotros. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué tal? Pero si nomás trabajaron una hora. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Es justo esto? No, no es justo. Es injusto. ¿Verdad? Ante nuestra mirada, ¿verdad? De obreros, pues es injusto. Y no se les paga igual, ¿verdad? Pues imagínate, jefe de personal. No, sería injusto pagarles a los que trabajaron un día nada más, a los que trabajaron toda la semana, por decir algo. Técnicamente, hermanos, tenían razón. Pero esta parábola no es sobre cuestiones laborales. No es sobre derecho laboral y cosas de esas, no. Es sobre la gracia y la soberanía de Dios. No merecían estos hombres que les pagaran un denario completo. No, pero se les pagó. Eso es gracia. Hay algo en la naturaleza del ser humano, hermanos, que les hace estar agradecidos y contentos. Pero de repente, en un momento, está en codicia y descontento. Aquellos hombres primero estaban las manos, frotándose las manos, diciendo: vamos a recibir mucho, vea qué bueno. Y de repente, ¡pum!, se les baja el ánimo al grado de estar enojados por la codicia. Bueno, él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Los que contrató a las 6 de la mañana, ¿no les dijo: te contrato, te pago un denario al final del día? Sí, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. A este que llegó a las 5 también le quiero pagar lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, hermanos, así es Dios. Bueno, hermanos, a veces nosotros nos fijamos más en lo que pues pensamos que merecemos más. Hermanos, si hacemos cuentas, desde el 72 que ya me bauticé, algunos todavía no habían nacido, ¿verdad? Yo sé, hasta hoy, el 2026, son 58 años. 48. 54 años. 54 años. Sí. Y que se me vaya a pagar lo mismito que fue el último hermano bautizado, que se tiene apenas unos 2 años. ¿Cómo? Si tanto tiempo. Imagínense poner eso, hermanos, en la mente, como que merecemos más. ¿Cómo? Pero si la gracia de Dios así es. Al último pecador que venga arrepentido se le va a dar también la gloria. También va a recibir la salvación, el perdón de sus pecados. Pero si este pecador, ¿verdad?, no se lo merece, pues por eso es gracia. La gracia es para los que no se lo merecen. Si nos mereciéramos la gracia por los años o por lo que hacemos, pues ya no sería gracia. Sería un pago, ¿verdad? Que va a haber recompensas también, eso lo veremos alguna vez en el tema. Va a haber recompensas. Pero la salvación es por gracia, es por fe. Las recompensas son por obras, ¿sí? Pero la salvación es un regalo de Dios. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. O lo que tienes tú es envidia porque porque yo no soy bueno. Él es el Rey de Reyes, hermanos. No debemos cuestionar sus obras.
Si nosotros hemos trabajado tantos días, gloria a Dios por eso. Va a haber recompensas maravillosas, pero la salvación es para todos. Dice Romanos 9, 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Queda claro? No depende, hermanos, de qué tanto quieras tú hacer, correr y hacer, y que vino a traer mucha gente, y que fue... No. Depende de Dios, de Él que tiene misericordia con nosotros. ¿Qué le queremos pedir a Dios? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y dame de tu gracia, solamente de tu gracia. Romanos 4, del 1 al 5, mis hermanos. Bueno, antes de Gálatas 3:10 dice, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Las personas que se quieren justificar nuevamente con la ley, hay una maldición. Maldito todo el que, dice, no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No hay salvación por obras, hermanos. No podemos justificarnos por la ley antigua. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 4, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si yo me justifico en mis 54 años de cristiano, si eso para mí es que Dios ya me dé la salvación, me puedo gloriar en eso, pero no para con Dios. O sea, sería una vanagloria, sería algo no personal. Y para que usted diga, oh, ¿qué es eso? Y hay quienes se glorian de eso. No para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense, creyó Abraham. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es gracia, hermano, cuando la justicia viene por la fe. En el hombre es justificado por la fe, no por las obras. Las obras que Dios nos quiere que hagamos son las que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Pero esas vienen después. Esas vienen después de que el Señor nos ha salvado, perdonado. Él nos da el querer como el hacer para hacer buenas obras. Ahí lo dice Efesios mismo. Pero no es porque nos hagamos esas obras que vamos a ser salvos. No, la salvación es por haber creído en Él como Abraham. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El regalo de Dios es vida eterna. Ese es el regalo de Dios. Dios no miente, hermanos. La paga del pecado es el infierno eterno. Así está. El que pide justicia de Dios no sabe lo que pide. No. Dice Amós 5:18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Entonces, ¿para qué queremos justicia? Justicia, justicia. Y ahí está todo el mundo gritando justicia. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Dice Dios. La verdadera justicia de Dios, ¿verdad? Terrible. Claro que no. Cuando nos dañan, hermanos, nos lastiman, nos ofenden, lo primero que nos sale es exigir la justicia, ¿verdad? Pero esa misma justicia no es la que debería haber caído también sobre nosotros. Entonces, no, vamos a ser congruentes también. La pregunta equivocada, hermanos, que muchos hacen es: ¿por qué un Dios amoroso envía a la gente al infierno?
Es una pregunta equivocada. Si es Dios de amor y de misericordia y de gracia, ¿por qué envía a la gente? No, la pregunta correcta es, ¿por qué la gente prefiere el infierno en vez de un Dios amoroso? ¿Por qué la gente prefiere irse a una condenación eterna? Y no solamente una condenación eterna, sino una vida terrible, hermano. Porque después vamos a ver también que vivir esta vida sin Cristo es la vida más miserable que puedan vivir. Por mucho riqueza material que puedan tener, espiritualmente hablando, es la vida más terrible, una vida sin Dios. Bueno, además estamos ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, porque es necesario, aquí está, hermano, es necesario, o sea, no hay escapatoria, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ahí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, hermanos, son las obras, lo que haya hecho. Las obras, sea bueno o sea malo. Lo bueno va a recibir las recompensas. Lo malo, pues también su recompensa, pero mala, ¿verdad? En este caso. La justicia de Dios requiere que finalmente les vaya bien a los que hacen el bien, hermano, y mal a los que hacen el mal. Aquí es donde estaba, yo pagaré, dice el Señor. Aquí, no antes. Entonces, el don de Dios, hermanos, en su amado Hijo Jesús fue la expresión de amor que Él tiene para con nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que amó Dios al mundo. Al mundo, no nomás a unos cuantos, no, al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto, de todo el mundo, se requiere que todo aquel que en Él crea. No es que todo el mundo, ya somos salvos todos somos hijos de Dios. No. Dios murió por todos, el mundo, pero a fin de que todo aquel que en Él cree, lo especifica, hermanos, ¿quién? No se pierda, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Está claro. Entonces, nuestros pecados los llevó Cristo en la cruz. Dice Isaías 38:17, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahí está. Toda esa carga que traíamos en la vida, que muchos todavía la traen, y muchos andan cargando ahí con sus pecados todavía y no encuentran sentido a la vida. Pues hasta que se sepan, hasta que se den cuenta que Cristo ya murió por esos pecados, que todos nuestros pecados el Señor los llevó sobre Él en el madero. A eso se llama remisión y redención. Que Cristo quitó los pecados, los remitió, ¿verdad? Y los pagó. Eso es redención. Colosenses 3:12 lo dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Miren, ¿cómo estamos ahora? Vestirnos como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia. ¿De qué nos vestimos? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es lo que somos ahora nosotros, hermanos, dice la Biblia. No podemos andar igual que antes. Dice, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Ay, es que este hermano, dice la Biblia, soportándonos. Ay, hay que soportar. Hay que perdonar los unos a los otros. Si algo tuviere queja contra otro. Dice, de la manera, o sea, así como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es el ejemplo para perdonar? Para que haya restauración y restitución. Decimos, yo perdono, pero no olvido. No, sí, te perdono, pero vas a ver, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿A poco Dios nos perdonó así? ¿A poco Dios dijo, yo te voy a perdonar todos los pecados, pero no me olvido, No, al contrario, lo dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No solamente Dios nos perdonó, sino que se olvidó de los pecados de nosotros. Dice que los mandó hasta lo profundo del mar. O sea, ya no más. Ay, es que, hermanos, yo vengo aquí a decir que yo antes era esto. Dice el Señor, pues ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? O sea, esos pecados, ¿qué?
Ya no existen. Por eso la sangre de Cristo, hermanos, nos sigue limpiando de todo pecado. No podemos seguir arrastrando los pecados sobre nosotros. Ya todo eso quedó atrás y vaya que no fueron poquitos. Fueron una barbaridad. Terribles. Pero Dios, hermanos, nos los perdonó y nos olvidó. Entonces, nada, que yo perdono, pero no olvido. Esa no es la manera como Dios nos perdonó. Ahí dice, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No se lo merece. Por eso es gracia. Por eso es gracia. ¿Tú quieres aplicar la ley? Lo puedes hacer. ¿Tú quieres tener misericordia con él, compasión y decirle, bueno, pues, también? Pero ¿qué tal si mejor te decides por la gracia? Tú pagas. O sea, el justo por los injustos. ¿Qué tal? Por eso Jesús nos manda a perdonar. Dice que si ustedes, Mateo 6:14, que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Está claro. Si ustedes perdonan, van a ser perdonados. Si ustedes no perdonan, no quieren perdonar. No, sí, yo perdono, pero no olvido. No, ese no es perdón. Está claro. Si quieres perdonar, también vas a ser perdonado. Algunos se esfuerzan por llegar al cielo por sus méritos, ¿verdad? Y otros lo hacen confiando en los méritos de Cristo. ¿De cuál eres tú? ¿En cuáles méritos estás confiando? ¿En tus propios méritos o en los de Cristo? Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enaltezca. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Este es el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, hermanos, por lo cual no hemos hecho nada para merecerlo. La salvación no es por obras, como para que nadie se gloríe, dice el texto, para que nadie se jacte de haberse salvado por sus propios méritos. Gálatas 2:21 está muy clara. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted todavía se quiere justificar por la ley, pues entonces ¿para qué murió Cristo? Pues haga lo que dice la ley y ya. Aunque nadie puede cumplir eso. El Evangelio de la Gracia, hermano, no se comprende por nada más leer textos. Leer los textos bíblicos. No lo va a comprender así. La gracia, la única manera de comprender el Evangelio de la Gracia es cuando Dios nos muestra, hermanos, por medio de nuestras debilidades, que nosotros también necesitamos de su gracia como los demás. Si usted quiere entender la gracia, tiene que pasar por la gracia. Tiene que sufrir cosas en las cuales usted de plano no merezca perdón, ni misericordia siquiera. Y cuando Dios entonces le da de su gracia y su perdón, ahí es donde usted entiende lo que es la gracia. Mientras no. Comprender y aceptar las debilidades, hermanos, y fallas de nuestros hermanos, es comprender y aceptar nuestras propias fallas y debilidades. Cuando vemos a alguien, hermano, que está batallando con algo, bueno, también vamos a hacernos uno con él. Todos tenemos debilidades, todos fallamos en algo. Bueno, afortunadamente hay algo que nos cubre a todos. Y se llama gracia. La gracia de Dios. La justicia divina castiga, hermanos. La gracia de Dios perdona. Dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué hacían los judíos cuando habían una injusticia? Se rasgaban las vestiduras. No, rasga tu corazón. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Dios le puede, hermano, le duele del castigo. Va a ser un día muy terrible, hermanos, como ya lo vimos aquel día, en que la gente se pierda por la falta de perdón. Arrepintámonos pues de corazón, no de apariencia. Volvámonos al Señor. Esto, hermanos, es justicia, gracia y misericordia, ¿verdad? Las tres cosas que ahora sí ya esperamos estén un poquito más
más claras para nosotros. Las podemos entender según nuestra mente, según algunos pasajes, pero solamente podremos vivir, las podremos hacer nuestras, comprender en su totalidad cuando las vivamos, cuando pasemos por la gracia de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén.